El trastorno de personalidad disociativa, antes denominado trastorno de personalidades múltiples, es un trastorno cuya característica principal es la alteración de la memoria autobiográfica y la identidad, con presencia de múltiples personalidades, denominados también alter egos, autoestados o identidades que aparecen de forma alternada. El trastorno incluye incapacidad para recordar acontecimientos diarios, información personal importante y eventos traumáticos o estresantes. Suele manifestarse de forma transitoria o crónica en personas predispuestas a la disociación que han sufrido un trauma grave durante la infancia. El trastorno de personalidad disociativa suele presentar comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno de estrés postraumático, trastorno límite de personalidad, trastorno de abuso de sustancias, depresión y el trastorno somatomorfo. Este trastorno presenta características. Entre ellas encontramos que la transición de personalidades suele ser brusca, que cada personalidad presenta amnesia de la otra. Cada personalidad tiene un conjunto de recuerdos y actitudes diferentes. En los tipos de personalidades que puede presentar este trastorno se clasifican en cinco tipos de personalidades diferentes. La primera personalidad tiende a ser infantil, amable, alegre, generoso, educado, imaginativo y presumido. La segunda personalidad tiene una relación neutra con la primera. Esta presenta características como de frialdad, desconfianza, serio. La tercera personalidad presenta características de juerguista, alocado, de muy buen humor y con una adicción al sexo. La cuarta personalidad presenta características de heteroagresivo, maleducado y descontrolado. La quinta y última personalidad es el que se autolesiona, el que está triste, deprimido y el que suele ser manipulable. Causas del trastorno de la personalidad y disociativo, o también conocido como personalidad múltiple o de identidad. Un elemento particular en este caso es el hecho de que el trastorno de estrés postraumático puede incluir síntomas disociativos, que de esta manera son concebidos como una protección contra el sentimiento de dolor y terror que una persona no es capaz de controlar y manejar adecuadamente en los momentos iniciales del proceso de adaptación a la vivencia traumática. Una de las principales causas se suele manifestar como una de las maneras de afrontar los traumas. En la mayoría de las veces, estos trastornos suelen presentarse en los niños, ya que son ellos los que son sometidos al maltrato emocional, abuso sexual o también al maltrato físico durante un largo tiempo. También se presenta con menor frecuencia a través de un entorno doméstico aterrador o muy imprescindible. Es posible que también a través del estrés este tipo de trastorno pueda generar una guerra o una catástrofe natural. Durante la identidad personal aún está en formación durante la infancia. Entonces, es por eso que un niño tiene la capacidad mayor que la de un adulto de despegarse de sí mismo, porque puede observar el trauma como si lo estuviera pasando a otra persona. Un niño puede aprender a disociar para superar una experiencia traumática. Es por eso que puede utilizar varios mecanismos de superación como respuesta a situaciones estresantes en su vida. Los factores de riesgo que pueden presentar este tipo de trastorno. Las personas que padecen maltrato físico, sexual o emocional durante su infancia pueden correr un mayor riesgo, ya que pueden presentar este tipo de trastorno disociativo, aunque en varias ocasiones pueden pasar por diferentes sucesos traumáticos o también como guerras, desastres naturales o también torturas o procedimientos médicos prolongados.
y que son traumatizados durante su niñez, que también pueden presentar este tipo de trastorno. Los síntomas del trastorno de personalidad disociativo, o como antes conocido trastorno múltiple de personalidad. Los síntomas de este trastorno van a variar según la etapa de trastorno que esté padeciendo la persona. Entre ellos, los más comunes, se va a presentar la amnesia. En la amnesia se dará la pérdida de memoria en periodos de tiempo, procesos e incluso de la información personal de la persona. Otro de los síntomas es la confusión de identidad y la distorsión de la persona y de sus emociones. A menudo las personas presentan problemas mentales como depresión y ansiedad que los lleva a tener pensamientos y comportamientos suicidas. Otro de los síntomas es el conocido flashback. El flashback son recuerdos que tiene la persona de procesos traumáticos y vienen como si los estuviera viviendo en ese instante. La ansiedad y la depresión en algunos casos ha llevado a que el paciente haga abuso de sustancias psicotrópicas que les genera autolesiones, automutilamientos, convulsiones epilépticas y en algunos casos difusión sexual. Es importante el cambio de la identidad y las barreras amnésicas, ya que en algunas personas les lleva a tener vidas caóticas. Por eso es importante conocer sobre los síntomas de este tipo de trastorno, ya que por lo general los pacientes con este trastorno tratan de esconder y minimizar los síntomas y el efecto que tienen sobre los demás. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este evento organizado por estudiantes de Nación y Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo, aspirantes a la carrera de Psicología Clínica. Jueves 8 de octubre del presente año. Nos acompaña el doctor Diego Arboleda en una entrevista que se llevará a cabo por los aspirantes a la carrera, Jenny Betún, Paola Guambo y mi persona, Dayana Díaz. Nos acompañarán a lo largo de la presente entrevista en un diálogo sobre los factores internos y externos que influyen en el padecimiento del trastorno de personalidad disociativa y cómo se ven afectadas las relaciones con su entorno, familia, amistades, lugar del trabajo y relaciones íntimas. Nos honra el doctor Diego Arboleda, psicólogo clínico, perito de la Judicatura desde el año 2011, especialista en Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Psicología Forense, graduado en la Universidad de los Andes, Perú, diplomado en Grafología en la Universidad de Trujillo, Perú, egresado de Maestría en Salud Mental Forense en la Universidad de La Plata, Argentina. Trabajó en peritaje integral en la Fiscalía General del Estado de Quito. Expositor alrededor de 15 seminarios internacionales de psicología forense. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días con todas, chicas. Muy buenos días con todos. Hoy me han dicho que hable sobre el trastorno disociativo de identidad o del trastorno de identidad disociativo. ¿Estamos de acuerdo? Así es, doctor. Bueno, tengamos en cuenta algo, tomemos algo en cuenta, algo muy interesante antes de hablar del trastorno de identidad disociativo. Bueno, este trastorno básicamente es conocido, o mayormente conocido, o históricamente conocido, como el trastorno de personalidad múltiple. ¿De qué se trata en sí este trastorno? ¿De qué se pretende descubrir con este trastorno? En sí, imaginemos algo. Imaginemos a una persona
con una mente fragmentada, llamémoslo así. Es decir, en donde la persona adopta al menos 2 o más personalidades o estilos de conducta diferentes a su personalidad primaria, ¿sí? Vamos a entender algo. El trastorno de identidad disociativo estaría relacionado o estaría formándose, según las evidencias, según los estudios, por principalmente situaciones estresantes a nivel extremo, o serían, en otras palabras, las consecuencias y la evolución de un trastorno de estrés postraumático que se ha cronificado. Es decir, la manera en la que la investigación científica ha dado para una explicación para la existencia de este trastorno es principalmente un estrés postraumático cronificado. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Una persona, sobre todo un niño o una niña, que ha estado frecuentemente en una exposición o en exposiciones violentas con frecuencia e intensidad, sobre todo, ojo que es muy claro, muy importante eso, los niños víctimas de violencia sexual frecuente son los más vulnerables a presentar este trastorno de personalidad, que si bien es cierto, es un trastorno de personalidad, no está incluido en los manuales, tanto en el DSM-5 como en el CIE, no está incluido dentro de los trastornos de personalidad, sino más está incluido dentro de los trastornos disociativos. ¿Y por qué estaría incluido dentro de ese grupo de trastornos? Sino más bien sería por la afección que causa a nivel de pensamiento, a nivel de conducta, a nivel de memoria en el individuo. Sobre todo a nivel de las estructuras neurológicas encontradas o de la alteración o de un funcionamiento raro, diríamos así, a nivel de la corteza frontal, sobre todo de los lóbulos, del lóbulo prefrontal. ¿Cómo funciona en sí este trastorno? ¿Cómo tratemos de entender cómo funcionaría? Tenemos a una persona que tiene una personalidad primaria, llamémoslo así, que sería la personalidad base, es decir, todo lo que nosotros somos, todo lo que cada uno somos aparentemente. Esta personalidad estaría caracterizada o tendría como base un tipo pasivo y depresivo, más bien. A partir de ella, la persona con este trastorno, dependiendo de las situaciones, dependiendo del medio en el que se encuentre y del modo de afrontar cualquier o determinada situación, adoptará una nueva personalidad. Es decir, vamos con algo, vamos diferenciando algo. Una persona con un trastorno de este tipo no va a presentar alucinaciones, como la esquizofrenia, por ejemplo, en donde la persona percibe alucinaciones
sean auditivas, sean visuales, sean táctiles. Acá no. Acá la persona va a percibir adecuadamente o la realidad de una manera normal, pues, llamarlo así. Sin embargo, lo que va a suceder en esta persona es que las actitudes, el comportamiento, los pensamientos o la interpretación de esas percepciones va a ser diferente al resto, a su personalidad base. Entonces, Doc, podemos decir que va a estar en su realidad, pero va a cambiar sus actos, su actitud. Por favor, no escuché mucho, ¿podrías? Digo que entonces esa persona va a estar en su realidad, pero va a cambiar su actitud, o sea, su manera de actuar. Correcto. Hay algo interesante ahí, que para que se produzca esto es importante un episodio amnésico. Es decir, la persona, una vez que entra en ese trance, llamémoslo así, una vez que está en trance con esta nueva personalidad, ella cuando vuelve a su personalidad primaria o a su personalidad base, no suele recordar lo sucedido durante esa personalidad. Por esa es la razón que la mayoría de personas que acuden, que son diagnosticadas posteriormente después de entrevistas, aplicación de test psicológicos y seguimiento, estas personas en un inicio no fueron a terapia o a consulta porque dijeron, bueno, soy consciente de que tengo un trastorno de identidad. No son conscientes al decir yo tengo un trastorno de personalidad múltiple, sino más bien fueron por situaciones como depresión, ansiedad y sobre todo amnesia u olvido de situaciones particulares. Es decir, estas personas se enteraron luego de situaciones o de cosas que habían hecho sin que recuerden lo que habían hecho. Y con el paso del tiempo y con el paso de las evaluaciones, fueron diagnosticadas con ese trastorno. Hay que entender que este trastorno es complejo de diagnosticar. Es súper complejo de diagnosticar, tomando en cuenta que algunas variables. Se tomará en cuenta que, para empezar, este trastorno o la cantidad de personas que aparentemente presentaron este trastorno se multiplicó exponencialmente en la década de los 70, cuando más o menos en Estados Unidos se tenían 16 casos reportados y después con esta intervención de Hollywood y la creación de muchos films y películas, que por cierto son súper buenas, súper entretenidas, súper buenas, se multiplicó como a 40,000 casos. Entonces, algunos autores, inclusive algunos profesionales de la salud mental, de la psiquiatría, hablan muchas veces de la influencia o de la moda de presentar este tipo de conductas que son intervenidas directamente por este tipo de cosas, ¿no? Las films y las películas. Desde ahí nos presenta una pequeña complejidad. Posteriormente, al tener que diferenciar este trastorno de algún otro tipo de cuadros psicopáticos, nos complica también. También nos complica el hecho de que hablábamos al inicio de cómo se forma, cómo se supone que se forma el trastorno, que sería una cronificación de un estrés postraumático. Para entenderlo mejor, hablamos de lo siguiente, y prácticamente un niño o una niña que está siendo abusada sexualmente o está sufriendo un trauma recurrente de este tipo,
su propia estructura mental hace que, para que esas afecciones no menoscaben de una manera tan grave la salud mental, el niño o la niña, su forma de protegerse, ¿cuál es? Olvidando, creando episodios amnésicos, o creyendo e imaginando que esos abusos, que esos maltratos no le causan, no le están siendo ocasionados a esa niña, sino interpreta que es a otra persona a la que se le está transgrediendo. La repetición de estos, de asumir que es otra persona la que está siendo maltratada y no yo, eso es lo que crea al final un trastorno de identidad disociativo. Existen algunas otras causas, pero la más común y la más frecuente sería esto, ¿sí? Una evolución del trastorno de estrés postraumático. Entonces, estaríamos diciendo que esta persona tomaría una personalidad más fuerte a la que es en la vida real, ¿verdad? A ver, vamos con algo. Una persona que presentaría este trastorno, estaríamos hablando, por lo general, de una persona más bien de un carácter sumiso, de un carácter tranquilo, de un carácter incluso depresivo en su vida diaria, o su personalidad base, aparentemente consciente, o la que él es prácticamente sería con esas características. Y más bien, las otras personalidades, la otra u otras personalidades, porque se pueden dar varias, la mayoría de veces se dan solo dos, pero ha habido casos que se han reportado varias, serían diferentes. No necesariamente tendrían que ser de tipo pasivo, sino también podrían ser de tipo hostil o de un tipo con un ego alto, dependiendo. Eso, las variaciones de estas serán inimaginables realmente, ¿sí? Dependiendo de cada situación, cada individuo, podrán darse las personalidades. Doc, y para tocar el tema de las relaciones, ¿cómo afectaría esto a la familia, o sea, en la manera de relacionarse? Ya, hablemos de algo súper importante, las relaciones familiares. Imaginemos que tenemos a una persona, antes de nada, diagnosticada con este trastorno. Una de las cosas más difíciles es la aceptación de la existencia de un problema, en este caso. Y eso conlleva sobre todo al etiquetar, ¿no? Es una manera, desde mi punto de vista, hasta un poco descorazonada, llamémoslo así, el etiquetar a una persona con una condición, con un código, con un diagnóstico. Sin embargo, para fines terapéuticos, nos toca realizar aquello, ¿sí? Y no solo para fines terapéuticos, sino para fines estadísticos y una serie de protocolos, ¿sí? Lo más difícil en esa persona, y sobre todo en familiares de esa persona, incluida su pareja o su vida interpersonal, lo más difícil es de aceptar, ¿sí? El aceptar que tengo un problema es aceptar por parte de él y aceptar por parte de la familia. Al hablar de esto, lo importante es buscar ayuda, ¿sí? Una persona que busca ayuda realmente va a avanzar, va a prosperar mucho. Si bien es cierto, no hay evidencia todavía científica de que haya una cura como tal, lo más aconsejable, lo más frecuente terapéuticamente es en sí la psicoterapia. A nivel de psicoterapia es muy recomendable o se trabaja frecuentemente
con terapia sistémica y sobre todo con hipnosis. Sobre todo con hipnosis. También, aunque no existe un medicamento específico, dentro de los fármacos que se utilizan, están los antidepresivos, están los ansiolíticos y los antipsicóticos. Tomando en cuenta, porque recordé aquello de que como terapia suele utilizarse y suele dar resultados buenos, llamémoslo así, la hipnosis. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con hipnosis, lo que se hace o lo que se pretende hacer es también, de alguna manera, disociar de una manera consciente. Consciente desde el punto de vista del terapista. Es decir, el terapista trata de disociar a la persona para, en base a aquello, encontrar en dónde está la enfermedad, en dónde están los problemas, y de la misma manera, trabajando a nivel del inconsciente, crear la cura. Tomando en cuenta que este trastorno, hablamos al inicio de que es una fragmentación mental, ¿sí? Es decir, la existencia de muchos trastornos de estrés postraumático en la infancia o la existencia de muchos eventos de reacción a estrés aguda en la infancia. Por tal motivo, el organismo de un niño, de un infante, tiende a pensar que lo que le está ocurriendo para protegerse a él, tiende a pensar que no le ocurre a él, sino a otra persona. Y esa otra persona se vuelve tan frecuente que cobra vida propia, llamémoslo así, en un transcurso determinado, sobre todo en la adultez. Hay otros tipos de causas que son un poco menos frecuentes ya, son como el consumo de sustancias. Hay algunos factores que se ven asociados también a este trastorno, como son, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, ¿sí? Está relacionado a esto. Hay que diferenciar también que, si bien es cierto a nivel neuropsicológico, las reacciones que se producen en una crisis epiléptica son similares a las que se producen en una persona que adopta el trastorno de personalidad múltiple, con la diferencia de que en lo epiléptico la causa es orgánico, ¿no? En cambio, en este tiene una causa más bien de tipo psicológica, ¿sí? Doctor, nos gustaría saber cuál es el índice de suicidio que se presenta en personas con el trastorno de personalidad disociativo. Bueno, investigaciones en sí claras y directas sobre una relación entre directamente el suicidio y una persona con este trastorno no están muy marcadas. ¿Por qué? Porque por lo general, antes de nada, la prevalencia de este factor es poco. Es decir, diagnosticadamente es una prevalencia baja en la población. Además de aquello, estas personas también presentan otro tipo de trastornos u otro tipo de entidades clínicas, como son principalmente la ansiedad, la depresión y también el uso de sustancias. Por tal motivo, no se puede establecer directamente o como factor prevalente el trastorno con el suicidio. Si bien es cierto, hay ideas suicidas, hay pensamientos autolíticos, pero no se podría establecer claramente o responsablemente, mejor dicho, una cifra determinada. Ya, muchas gracias, doctor. También nos gustaría saber cómo se debería actuar frente a una persona que está padeciendo del trastorno disociativo. ¿Cómo se podría actuar? Bueno, a nivel
A nivel terapéutico, llamémoslo así, eso ya dependerá de cada escuela con la que el profesional quiera seguir. Sin embargo, lo que se recomienda es básicamente 3 fases, ¿no? Es decir, se trabaja en 3 fases. La primera, hablamos de establecer una seguridad en la persona, una estabilidad y tratar de que los síntomas se reduzcan. La segunda fase ya hablamos de una confrontación en sí del problema. Hay una superación, esto es clave, una superación e integración de los recuerdos de tipo traumático. Y en la fase 3 hablamos ya de una integración y de una rehabilitación de la persona, ¿sí? No todas las personas en sí quieren una integración, ni tampoco se puede obligar a una integración en el paciente, ¿no? Porque es interesante el integrar ya los recuerdos traumáticos, porque si recordamos un poco, vamos al origen de esto. Se supone que el origen de esto, de este trastorno, es la negación de un síntoma, la negación de un suceso traumático hacia esa persona y el desplazamiento de este suceso traumático a otra persona para que no le afecte al paciente. Entonces, al hablar de integrar los recuerdos traumáticos y al entender de que efectivamente esas situaciones traumáticas no le pasaron a otra persona, sino me pasaron a mí, estamos como que reduciéndole o quitándole poder a esa nueva personalidad que es la que soporta todas las vivencias traumáticas. Al aceptar que no es hacia esa otra personalidad, sino hacia mí mismo, le vamos dejando como que sin piso a esa nueva personalidad. En sí, eso es lo que se pretende, ¿no? A nivel terapéutico. Muchas gracias, doctor. También me gustaría saber si una persona con el trastorno disociativo puede percibir la identidad que toma posesión o no. Es interesante, ¿por qué? Porque las personas con este trastorno no es que son conscientes de que cuando se produce esa disociación van a ser unas nuevas personas o van a adoptar una nueva personalidad. No suelen darse cuenta de aquello. Por tal motivo, si bien es cierto, el grado de conciencia en ese momento, hablamos de que la persona está alerta, pero no siendo ella misma, sino está alerta siendo otra persona. Y la persona no suele darse cuenta de que es otra persona ya, sino más bien, por eso cuando vuelve a la personalidad base, la persona no recuerda lo sucedido. Y no es que muchas veces finja no recordar, sino más bien, de hecho, efectivamente no recuerda lo sucedido. Entonces, hablar de que la persona se da cuenta o tiene conciencia siendo el mismo, no. Siendo otra persona, sí. Ya, muchas gracias, doctor. También, entre otras de las preguntas, sería que las personas con el trastorno de personalidad disociativo pueden mantener una relación amorosa o establecer una relación amorosa. Bueno, de hecho, sí. De hecho, una persona con este trastorno se vería dificultada, ¿sí? Las relaciones amorosas de tipo afectivo
sí estarían dificultades, pero no impediría que pueda tener una vida amorosa, así como no impediría que pueda llevar una vida social, una vida laboral, llamémoslo aceptable, ¿no? No hay impedimento para eso. Eh, las dificultades más bien también se darían debido a la carga de ansiedad y depresión, sobre todo, que suelen presentar frecuentemente. Entonces, al tener estas entidades, sí afecta directamente a la relación de pareja, ¿sí? Con respecto a esa pregunta, sí, ellas pueden mantener una relación afectiva. Doctor, y entonces, ¿cómo sería la vida cotidiana de la persona que presenta este tipo de patología? La vida cotidiana, como tú lo dices, cotidiana, frecuentemente mantienen un ritmo de vida como la mayoría de las personas. Sobre todo si es que no son diagnosticadas, si es que no se dan cuenta, van a tener sus lapsus de ansiedad, de depresión, sus lapsus de amnesia temporal, pero muchas veces estas personas van a decir, wow, chuta, me olvidé de esa situación, o no me acuerdo mi niñez, o no me acuerdo mi adolescencia, o tal vez no me acuerdo eh, lo que hice el día de ayer o lo que he hecho el día de ayer y chusa, mira, bueno, yo he hecho esto, pero no me acuerdo. A veces lo toman de una manera como que pasajera y continúan su vida. Simplemente, claro, están como que un poco etiquetadas por el medio social al decir, chuso, él es así, pero de un momento a otro es súper diferente. Como la mayoría de personas no suelen conocer este trastorno, muchas veces hablan, es algo frecuente incluso que en personas comunes que nos encontramos siempre o en conversas nada científicas o nada serias, hemos escuchado donde dicen, no, él es bipolar, sí, es bipolar porque hoy está así y después de un rato está de la otra manera. Comúnmente las personas hablan eso, pero no es que sea una persona con trastorno bipolar. Mucho cuidado, mucho cuidado al diferenciar eso. El trastorno bipolar más bien está dentro de un trastorno de la vida afectiva. Acá, lógicamente, es un trastorno más de tipo cognitivo, llamémoslo así, ¿no? Entonces, no, hay que diferenciar, pero por lo general la gente común habla y le tiene a esa persona como que es súper rara, como que cambia, es muy fluctuante, muy cambiante, y siguen su vida diaria, aparentemente normal. Cuando son diagnosticados ya, es decir, cuando ya la sintomatología o las conversiones se vuelven más frecuentes, ahí sí vamos a tener un problema más grande. Con terapia psicológica y con la ayuda de fármacos puede hacérsela un poco más llevadera la vida de esta persona, pero de lo contrario no, son personas que tienen una familia, que practican deportes, que interactúan, que manejan, que realizan su trabajo de una manera llevadera, ¿sí? No es que podamos diferenciarlas, la diferencia entre una persona aparentemente normal sea tan marcada o tan evidente sobre todo, ¿sí? Doctor, nos hablaba de que existe depresión en los pacientes con TID. ¿Esta depresión cómo afectaría a a la familia y el entorno que lo rodea? Lógicamente, cuando hablamos de una persona que presenta frecuentes depresiones o una depresión recurrente o su estilo característico de personalidad tiende a ser depresiva, vamos a crear problemas en la familia y en el medio. ¿Debido a qué? Debido a que las relaciones con los miembros no van a ser las adecuadas, vamos a tener pensamientos autolíticos, si no lo cometen, pues por lo menos quedarán en pensamientos. La integración social no va a ser óptima
podrá ser aceptable, pero no va a ser óptima. Además de aquello, generan dificultades en la familia, como preocupaciones por los miembros de la familia, como a veces inclusive la exclusión de algunas actividades para esta persona. De igual manera, en las amistades, a veces sí son excluidos del punto o del medio cercano, porque lógicamente la familia está en su gran mayoría dispuesta a ayudar, a vivir con una persona, a convivir con una persona de estas características. En cambio, las amistades por lo general no tienden a ser muy comprensivas con este tipo de personas, o por lo menos al menos tratándose de una persona que tenga una afección mental de este tipo. A veces las personas como que suelen ser marginadas, suelen ser estigmatizadas, no suelen ser incluidas en las actividades sociales por ese mismo miedo que muchas veces mal fundado presenta la ciudadanía, las personas, ¿no? Entonces, en sí esa es la manera en la que afecta, pero por lo general sí pueden llevar una vida llevadera, llamémoslo así, ¿sí? De igual manera, si es que la persona ingresa a terapia, se lo recomienda que sea una terapia media frecuente, ¿no? Es decir, unas 2 semanas más, unas 2 veces por semana más o menos, las terapias, para que tenga un poco de efecto. Si bien es cierto, son un poco largas, por llamarlo así, ¿no? Podrían variar de 2 a 5, de 3 a 7 años de terapia, ¿sí? Listo, Doc. Muchas gracias por su intervención. Agradecemos su presencia y el espacio que se ha dado para esclarecer nuestras dudas e inquietudes. Gracias a ustedes, chicas. Espero que les vaya súper bien. Que inicien una carrera que en el futuro sea súper exitosa para ustedes. Que les dé muchas gratitudes, satisfacciones. Agradecemos a todas las personas que nos han brindado su tiempo, esperando que esta información sea de mucha ayuda y gran aporte para todas las personas que nos ven a través de este medio. Muchas gracias.